Enviaba Moria a una cárcel común en Paraguay. Estas son imágenes exclusivas de TN. Recordemos que Moria Kazan arribó ayer a Paraguay, inmediatamente fue esposada para finalizar ante la justicia un trámite que según ella era simplemente un trámite, justamente porque estaba todo arreglado. A raíz de este escándalo ocurrió hace 3 años del robo de joyas. Moria hasta dijo que le pagó al joyero, pero los hechos no resultaron como ella esperaba porque ahora terminó detenida en una cárcel común. Martín González está en el lugar. Martín, te escuchamos. Lore, exactamente, el peor escenario, ¿no? Para Moria, el peor panorama, lo peor que podía pasar, finalmente se terminó de materializar hace un ratito, nada más, en los tribunales de Luque, cuando la jueza, que entiende en su causa, la doctora Dina Marchuk, decidió procesarla y enviarla a una cárcel común, al penal de mujeres de Buen Pastor, y allí va a quedar alojada con otras detenidas. El mejor panorama, lo que esperaba Moria cuando llegó aquí a Paraguay era que le dieran el beneficio de un arresto domiciliario en una casa que ella ya había alquilado aquí en Asunción, pero finalmente ocurrió el peor de los panoramas, le negaron ese beneficio y en este momento entonces está trasladada a este penal del Buen Pastor aquí en el centro de Paraguay hasta que la jueza resuelva el fondo de la cuestión, ¿no? Lo que tiene que ver con la figura de la rebeldía de parte de Moria Kazan y también con este acuerdo extrajudicial al que habría llegado con el joyero, con el dueño del collar que desapareció del edificio de la Conmebol en el año 2012. Martín, una pregunta respecto al joyero, porque también se decía que Moria termina en una cárcel común porque el joyero se tenía que presentar ante la justicia para levantar la denuncia, porque ya estaba extraoficialmente hecho el arreglo, el pago, etcétera, y no se presentó. ¿Esto es así? En la audiencia de hoy, el pedido específico de esta audiencia del día de hoy tenía que ver con la situación de arresto de Moria, que se resolviera el beneficio del arresto domiciliario, que finalmente fue negativo. A ella le dieron la procesaron en una cárcel común. Sí. Por sobre eso había que homologar el acuerdo que ella alcanzó de manera extrajudicial con el joyero. Vos sabés, Lorena, que cuando hay una investigación en curso, lo mismo ocurre con un juicio de divorcio, con un proceso en el que hay que fijar un monto económico para un resarcimiento. Cuando las partes llegan a un acuerdo, los abogados de las partes llegan a un acuerdo, es el juez quien después tiene que homologar ese acuerdo y dar por cerrado el proceso penal. Bueno, en este caso el acuerdo entre las partes no está homologado. Hoy de hecho los abogados del joyero no estuvieron en la audiencia en la que se tenía que resolver la prisión preventiva de Moria y de esa manera todavía esa pata judicial de Moria no está resuelta. Pero además te cuento algo, había cierta sorpresa respecto de la defensa de Moria, porque ellos habían tenido un buen diálogo con la Fiscalía, claro, que es quien representa al Ministerio Público, y tenían que resolver el pedido de Moria como para que ella pudiera tener el beneficio del arresto domiciliario, pero en el momento de la audiencia hoy no actuaron de la misma manera que les habían prometido y exigieron que el cumplimiento de esta prisión preventiva sea en una cárcel común, y eso en definitiva es lo que terminó oyendo la jueza Dina Marchuk y la procesa con prisión preventiva hasta que resuelva el fondo de la cuestión, que vamos a dividir en dos partes, ¿no? Por un lado este acuerdo del que hablábamos con el joyero y por el otro lado la situación de rebeldía que hace que Moria se haya ido de Paraguay en el año 2012 y haya estado con un pedido de captura internacional de parte de Interpol durante 3 años prácticamente, hasta que salió de la Argentina, pisó Paraguay y terminó detenida. Enseguida nos volvemos a comunicar para poder interiorizarnos cómo está Moria, las características de la cárcel común de mujeres en la que fue alojada en las últimas horas y cuánto tiempo podría permanecer allí. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego.